Día 10 de junio. Beata Ana María Taigui, madre de familia, del año 1837. Durante el siglo XIX, una de las mujeres más populares y de mayor fama de santidad en Roma fue Ana María Taigui. Nació en 1729, en Siena, en Italia. Su padre quedó en la más absoluta pobreza y se fue a vivir a Roma. La pusieron unos meses en la escuela, cuando era niña, pero luego llegó una epidemia de viruela y tuvieron que cerrar la escuela. Ella medio aprendió a leer, pero no aprendió a escribir. Apenas podía garabatear un poquito su firma y nada más. Su familia vivía en una muy pobre casa en un barrio de Roma. El papá consiguió trabajo como obrero. Su padre desahogaba el mal genio que tenía, que le producía su extrema pobreza, insultándola sin compasión. La mamá también la humillaba frecuentemente, y a la pobre muchacha no le quedaba otro remedio que callar y ofrecer todo por amor a Dios. Aprendió a hacer costuras, y trabajando en el almacén de dos señoras, fabricaba ropa de mujer, y así ayudaba a conseguir la alimentación para su familia. Y aunque sus padres, que en vez de confortarse con su suerte, eran cada día más irascibles, la trataban con extrema dureza. Ella, sin embargo, tenía siempre la sonrisa en los labios, tratando de alegrar un poco la amargura vivida de su hogar. Su mayor consuelo y alegría los encontraba en la oración. Un día, en la casa donde trabajaba su padre, le avisaron que quedaba vacante un puesto de sirvienta, y él llevó allí para Ana María. Poco después, la mamá fue admitida allí también como sirvienta, y así la familia tuvo ya una habitación fija y la alimentación segura. Ana María era una excelente trabajadora, y todos en la casa quedaron muy contentos del modo tan exacto como cumplía sus labores. Cuando Ana tenía 20 años, y era una joven muy hermosa, empezó a encontrarse cada semana con un obrero de 28 años llamado Domingo Taigui, que venía a traer mercado a la familia donde ella trabajaba. Se enamoraron y luego se casaron. Él era un poco tosco, mal geniado y duro de carácter, pero era un buen trabajador, y ella lo irá transformando poco a poco en un buen cristiano. En su matrimonio tuvieron 7 hijos. Un día, en el que Domingo y Ana María fueron a visitar la Basílica de San Pedro en Roma, un santo sacerdote, el padre Ángel, sintió que cuando ella pasaba junto a él, una voz en la conciencia le decía: «Fíjese en esa mujer, Dios se la va a confiar para que la dirija espiritualmente. Trabaje por su conversión, que está destinada para hacer mucho bien». El padre grabó bien la imagen de Ana María, pero ella se alejó sin saber aquello que había sucedido. Y he aquí que nuestra santa empezó a sentir un deseo inmenso de encontrar un buen sacerdote que la dirigiera espiritualmente para poder llegar a la santidad. Estuvo en varios templos, pero ningún sacerdote quería comprometerse a darle dirección espiritual. Pero un día, al llegar a un templo, vio a un padre confesando y se fue a su confesionario. Era el padre Ángel, el cual al verla le dijo: «Por fin ha venido, buena mujer. La estaba aguardando. Dios la quiere guiar hacia la santidad. No desatienda esta llamada de Dios». Y le contó las palabras que había escuchado el día que la vio por primera vez en la Basílica de San Pedro. Desde entonces empieza para Ana María una nueva vida espiritual. Bajo la dirección espiritual del Padre Ángel, comienza a llevar una vida de oración y de penitencia, pero para consejo de su director espiritual, deja de hacer ciertas penitencias que le hacían daño para la salud y se dedica a cumplir aquel viejo lema: la mejor penitencia es la paciencia. En pleno verano, bajo el calor más ardiente, hace el sacrificio de no tomar bebidas refrescantes. Demuestra gran paciencia cuando su marido estaba en arranques de mal genio. Madruga para tener todo listo para sus hijos que van a estudiar y se dedica con todo el esmero a educarlos lo mejor posible. Sufre con admirable paciencia las burlas de muchas personas que la tildan de beata,
besa ladrillos, etc. Y sucede entonces algo muy especial. Ana María empieza a ver el futuro en medio de un globo de fuego que se le aparece. Y a su casa llegan a consultarle personas de todas clases sociales, cardenales, sacerdotes, obreros y gente de las más diversas profesiones. A unos anuncia lo que les va a suceder y a otros lo que ya les sucedió. Y a todos da admirables consejos. Ella ni siquiera sabe firmar. Domingo Taigui, su esposo, dejó escrito esto. Cuando llegaba a mi casa la encontraba llena de gente desconocida que venía a consultar a mi mujer. Pero ella tan pronto me veía, dejaba a cualquiera, aunque fuera un monseñor o una gran señora, y se iba a atenderme, y a servirme la comida y ayudarme con ese inmenso cariño de esposa que siempre tuvo para conmigo. Para mí y para mis hijos, Ana María era la felicidad de mi familia. Ella mantenía la paz en el hogar, a pesar de que éramos bastantes y de muy diversos temperamentos. La nuera era muy mandona y autoritaria, y la hacía sufrir bastante, pero jamás Ana María demostraba ira o mal genio. Hacía las observaciones y correcciones que tenía que hacer, pero con la más exquisita amabilidad. A veces yo llegaba a casa cansado y de mal humor, y estallaba en arrebatos de ira, pero ella sabía tratarme de tal manera bien que yo tenía que calmarme al poco rato. Cada mañana nos reunía a todos en la casa para una pequeña oración, y cada noche nos volvía a reunir para la lectura del libro espiritual. A los niños los llevaba siempre a la Santa Misa los domingos y se esmeraba mucho en que recibieran la mejor educación posible. Para llevarla a la santidad, Dios le permitió muy frecuentes sufrimientos, que ella ofrecía siempre por la conversión de los pecadores. Por meses y años tuvo que sufrir una gran sequedad espiritual y angustias interiores. Antes de morir, padeció 7 meses de dolorosa agonía, y a pesar de todo, su extrema sonrisa no desaparecía de sus labios. Sufrió la pena de ver morir a 4 de sus 7 hijos. Además, tuvo que sufrir por las calumnias y por las murmuraciones de la gente. De varias personas anunció la fecha en que iban a morir y se cumplió exactamente. Anunció también graves peligros y males que iban a llegar a la Santa Iglesia, y en verdad que llegaron. Pidió a Dios y obtuvo de él que mientras ella viviera no llegara la peste de tifo negro a Roma, y así sucedió. A los 8 días de su muerte llegó a Roma la terrible peste. Murió el 9 de junio de 1867, a la edad de 68 años. Por su intercesión se han obtenido maravillosos milagros. Su cuerpo se conserva incorrupto en Roma. Ana María, te pedimos bendiciones para todas las madres de familia.